Buenas tardes, licenciado presente. Mi nombre es Aroñez Yesua Rojas Ramírez, pertenezco al curso de Derecho Penal 65. El encargado de esta materia es el doctor Elvis Fuentes Tenorio. El día de hoy procederé con mi exposición de los delitos contra la tutela judicial ejecutiva, empezando con los artículos del 168 hasta el 277. Como primer delito contra la tutela judicial efectiva tenemos al prevaricato de los juicios o los jueces o árbitros. Pero ¿qué es el delito de prevaricato de las o los jueces o árbitros? Entendemos en el artículo 168 que está tipificado que los miembros de la carrera judicial, jurisdiccional, los jueces o los árbitros en derecho que fallen contra la ley expresa en prejuicio de una o de las partes contrarias, se procederán contra la ley expresa, haciendo que esto que está prohibido o dejando de hacer lo que se dicta en la sustentación de las causas o que se conozcan por las partes, las o los abogados, serán sancionados con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Siguiendo con el artículo 169, tenemos el prevaricato de las o los abogados. El caso de que el abogado defensor o procurador que en juicio revele los secretos de su persona defendida a la parte contraria o que después de haber defendido a una parte y enterándose de sus medios defienda o la abandone para defender a otra, será sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Un ejemplo de este delito es que puede ser en la abogacía el emitir informes o dictámenes injustos, ya sea presentar pruebas falsas o realizar actuaciones contrarias a la ley. El delito anterior tenemos el ejemplo recientemente de Jorge Glass, que en ese caso fue el juez Beni, que es llamado a justicia por el delito de prevaricato. En el artículo 270 tenemos el delito de perjuicio y falso testimonio, que este delito es que la persona que al declarar, confesar, informar o traducir ante una autoridad competente falta a la verdad bajo juramento, esta cometerá perjurio y será sancionada con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Asimismo, en el artículo 271 tenemos la acusación o denuncia maliciosa. Este delito ocurre cuando una persona que proponga una denuncia o acusación particular cuyos hechos no sean probados, siempre que la acusación o denuncia sea declarada judicialmente como maliciosa, esta será sancionada con una pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año. Un ejemplo en la actualidad fue el caso de Amber Heard, que sucedió contra Johnny Depp, quien salió Johnny Depp como victorioso. El siguiente delito tipificado está en el artículo 172, que es el fraude procesal. El fraude procesal es cuando la persona que, con el fin de inducir a engaño al lado o el juez, en el decurso del procedimiento civil o administrativo antes de un procedimiento penal o durante el procedimiento, oculte ciertas pruebas o instrumentos que cambien el estado de las cosas, lugares o personas. Esta será sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. De la misma manera, será la pena para quien, conociendo la conducta delictuosa de una o varias personas, les suministren alojamiento o escondite, ya que vendrían a ser cómplices y les proporcionen los medios para que se aprovechen de los efectos del delito cometido. Siguiendo con el delito, está en el artículo 173, que es la revelación de identidad de un agente encubierto, informante o persona protegida. La persona que indebidamente revele la real identidad o nueva identidad de una persona o un informante o agente encubierto, esta será sancionada por una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. En el artículo 174 tenemos el delito tipificado que es la evasión. Entendemos por evasión en el artículo 174 que la persona que por acción u omisión permita que un privado de libertad se evada del centro de privación de libertad será sancionado con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Si el sujeto activo del delito es una o un servidor público, la pena será de 3 a 5 años de privación de la libertad. En el artículo 175 tenemos el siguiente delito que es ingreso de artículos prohibidos. La persona que ingrese por sí misma o a través de terceros a los centros de privación de libertad, ya sean sustancias sujetas a fiscalización en las cantidades que no estén constituidas en el delito tipificado, conforme al artículo 220 del COIP, ya sean bebidas alcohólicas, dinero, joyas o metales preciosos como armas, teléfonos celulares o satelitales, diferentes equipos de comunicación, las partes o las piezas
También pueden ser las municiones, los explosivos adheridos al cuerpo o prendas de vestir que estén escondidas dentro de cualquier forma. Esta persona que comete este delito será sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Esto es recurrente entre las personas que entran al momento de ingresar a las cárceles y las ocultan de diferentes maneras. En el artículo 176 tenemos la omisión de denuncia en razón de la profesión, cargo u oficio. Se tipifica este artículo la persona que, en razón de profesión, cargo u oficio, en los ámbitos de educación, salud y recreación, ya sea religioso, en el deportivo o cultural, que conozca de hechos que constituyan graves violaciones a los derechos humanos o delitos contra la identidad física, psicológica, sexual o reproductiva, o sepa de una muerte violenta de una persona y no denuncie el hecho, esta persona será sancionada con una pena privativa de libertad de 2 a 6 meses. Y como último artículo tipificado de delito tenemos a la omisión de denuncia. En el artículo 177 se tipifica que, fuera de los casos determinados en el artículo anterior, la persona que en calidad de servidor o servidora pública y en función de su cargo conozca de algún hecho que pueda configurar ya sea una infracción penal y no ponga inmediatamente en conocimiento de la autoridad, ésta será sancionada con una pena privativa de libertad de 15 a 30 días. Esta ha sido mi exposición y gracias.